En lo profundo de un bosque oscuro y silencioso, había una cabaña abandonada que se erguía entre los árboles como un monumento al olvido. Los lugareños evitaban hablar de ella, susurrando historias de terror sobre aquel lugar que se decía estaba maldito por fuerzas oscuras y antiguas. Sin embargo, un grupo de jóvenes intrépidos decidió desafiar las advertencias y pasar una noche dentro de la cabaña, alimentados por la curiosidad y el deseo de probar que los cuentos de terror eran solo eso, cuentos. Los jóvenes se llamaban Sofía, Marcos, Laura y David. Habían escuchado las historias sobre la cabaña desde que eran niños, pero ahora, en la oscuridad de la noche, parecían nada más que leyendas sin fundamento. Armados con linternas, mantas y provisiones, se adentraron en el bosque decididos a descubrir la verdad. A medida que se acercaban a la cabaña, el aire se volvía más denso y frío, como si la misma naturaleza estuviera tratando de advertirles que dieran media vuelta. Pero los jóvenes continuaron, atravesando la espesura del bosque hasta que finalmente llegaron a su destino. La cabaña se alzaba ante ellos, oscura y ominosa en la luz de la luna. Con nerviosismo disimulado, los jóvenes entraron en la cabaña y encendieron velas para iluminar la oscuridad. Las paredes crujían y gemían con cada ráfaga de viento, y el sonido de las ramas golpeando contra el techo resonaba en el interior como un eco fantasmal. Pero los jóvenes se convencieron de que solo eran los sonidos normales de una cabaña vieja y abandonada. Decidieron jugar a juegos para distraerse del ambiente inquietante. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los juegos parecían perder su encanto y el aire se llenaba cada vez más de una sensación de malestar. Sofía comenzó a escuchar susurros en las sombras, mientras que Marcos afirmaba ver sombras moviéndose en las esquinas de la habitación. La atmósfera se volvió cada vez más cargada, como si el mismo peso de la oscuridad estuviera presionando sobre ellos. Laura sugirió que intentaran contactar con los espíritus utilizando una tabla de Ouija que habían traído. A pesar de las advertencias de David, los otros tres decidieron probarlo. Sentados alrededor de la tabla, colocaron sus dedos sobre el indicador y comenzaron a hacer preguntas en voz baja. Al principio, nada pareció suceder, pero luego el indicador comenzó a moverse lentamente, deletreando palabras que ninguno de ellos había escrito. Las respuestas eran confusas y ominosas, llenas de referencias a muerte y oscuridad. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía las palabras grabadas en la tabla, y Laura comenzó a temblar incontrolablemente. David, cada vez más preocupado, insistió en que dejaran de jugar, pero los otros dos estaban fascinados por lo que parecía ser una conexión con el más allá. Entonces, de repente, un viento gélido sopló a través de la habitación, apagando las velas y sumiendo la cabaña en la oscuridad total. Los jóvenes gritaron de terror mientras la tabla de Ouija se deslizaba por el suelo, y una presencia maligna parecía llenar la habitación. Cuando las velas se encendieron de nuevo, los jóvenes se encontraron solos en la cabaña, con la tabla de Ouija rota en pedazos en el suelo. El aire estaba cargado con una sensación de peligro inminente, y los jóvenes sintieron que algo los observaba desde las sombras. Desesperados por escapar, corrieron hacia la puerta, pero se encontraron con que estaba cerrada y sellada como si estuviera atrapada por una fuerza invisible. Gritaron y golpearon la puerta con todas sus fuerzas, pero ninguna respuesta vino desde fuera. Con el paso de las horas, la sensación de terror solo aumentaba, y los jóvenes se dieron cuenta de que estaban atrapados en la cabaña con algo más que su imaginación. Cada sombra parecía retorcerse y tomar forma, cada susurro era como un cuchillo en la oscuridad. Pasaron la noche en un estado de terror constante, sin poder dormir ni descansar, con la sensación de que algo acechaba en las sombras, esperando su momento para atacar. Cuando finalmente llegó el amanecer, los jóvenes salieron corriendo de la cabaña, dejando atrás el horror que habían experimentado. Nunca volvieron a hablar de aquella noche, pero el recuerdo de la cabaña abandonada y las fuerzas oscuras que moraban dentro de ella los perseguiría para siempre, recordándoles que algunas cosas son mejor dejarlas en el olvido, en los rincones más oscuros de la noche. A pesar de que los jóvenes intentaron seguir adelante con sus vidas, el recuerdo de aquella noche terrorífica en la cabaña abandonada los persiguió como una sombra oscura. Cada vez que cerraban los ojos,
Las imágenes de la oscuridad aplastante y los susurros amenazantes volvían a sus mentes, trayendo consigo una sensación de terror que les helaba el alma. Sofía comenzó a experimentar extraños sueños, en los que se encontraba atrapada en la cabaña, rodeada por sombras retorcidas que la arrastraban hacia la oscuridad. Despertaba gritando, con el corazón golpeando con fuerza en el pecho, y aunque intentaba convencerse de que solo eran pesadillas, una sensación de miedo persistente la seguía a lo largo del día. Marcos, por su parte, comenzó a notar cambios en su comportamiento. Se volvió más irritable y distante, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que lo empujaba hacia la locura. Comenzó a escuchar voces en su cabeza, susurros que lo incitaban a hacer cosas terribles, y aunque luchaba por resistirse, sentía que su voluntad se desvanecía ante el poder oscuro que lo rodeaba. Laura se sumió en un estado de paranoia, convencida de que algo la seguía a todas partes. Cada sombra se convertía en una amenaza potencial, cada susurro en una acusación susurrada al oído. Empezaba a subir y bajar el volumen, Pasaba las noches como si alguien estuviera moviendo mi temblando de miedo aparato, en la oscuridad, pero no estaba esperando el fallando, momento en que las porque sombras incluso se finalmente escuchaba la el pequeño consumieran por sonido que completo. hace cuando alguien lo toca, Y David, aunque el no más había nadie escéptico más del en casa grupo, más que yo. se encontró obsesionado por encontrar una explicación lógica para lo que habían experimentado. Pasaba horas investigando en internet, Luego de la nada se quitó el buscando relato y respuestas en empezó a libros tocar antiguos y música. consultando a expertos en lo Pero yo no paranormal. quise darle más importancia Pero de por la más que que buscaba, debería no tener podía un encontrar una pequeño fallo en un explicación aparato satisfactoria electrónico. para lo que habían vivido. De todas formas se lo conté a mis Con el hermanos y se paso del burlaron de tiempo, mí. los jóvenes Me dijeron nada comenzaron a más que mi alejarse aparato unos estaba de otros, embrujado y cada esa uno fue una de las atrapado en su razones propia por las espiral que ya no descendente lo de miedo compartí y con paranoia. ustedes. Por las que decidí Intentaron hacer buscar como si ayuda, nada hubiera pero pasado. nadie parecía entender lo Pero que la historia estaban no termina ahí. experimentando. El fin de semana La pasado gente fui del con mi pueblo familia los a miraba un con pueblito recelo, del estado de Hidalgo, convencida de que estaban donde locos abundan o que las estaban creencias siendo e castigados por historias sobre desafiar las duendes. fuerzas oscuras que moraban Todo en iba la cabaña normal hasta que abandonada. entramos precisamente Finalmente, a un museo los dedicado jóvenes a estos decidieron seres, regresar a la cabaña, y una con persona la se me esperanza acercó de encontrar directamente a mí, respuestas o cerrar el ignorando a mi capítulo oscuro familia. que había comenzado aquella noche Tú traes uno fatídica. contigo. Se adentraron en el bosque una vez más, con el corazón lleno de miedo pero determinados a enfrentarse a lo desconocido. Cuando llegaron a la cabaña, encontraron que estaba envuelta en una oscuridad más densa que nunca, como si estuviera esperando su regreso. A medida que entraban, el aire se volvía más espeso y pesado, como si estuvieran caminando hacia el abismo mismo. Dentro de la cabaña, encontraron indicios de una presencia sobrenatural, sombras que se retorcían en las paredes, susurros que llenaban el aire y una sensación de opresión que los hacía sentir como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Decididos a enfrentarse a lo que sea que acechaba en la oscuridad, los jóvenes se adentraron más y más en la cabaña, hasta que finalmente llegaron a una habitación oscura y claustrofóbica en el sótano. Allí, encontraron una tabla de Ouija rota y cubierta de polvo, rodeada por velas negras y símbolos demoníacos grabados en las paredes. Mientras observaban horrorizados, las sombras cobraron vida a su alrededor, retorciéndose y tomando forma como si estuvieran alimentadas por el miedo mismo. Los jóvenes sintieron una sensación de terror indescriptible mientras las sombras los rodeaban, amenazando con arrastrarlos hacia la oscuridad para siempre. Y entonces, justo cuando parecía que estaban perdidos, una luz brillante inundó la habitación, disipando las sombras y liberándolos de su prisión. Cuando recobraron el conocimiento, se encontraban fuera de la cabaña, temblando y jadeando como si hubieran corrido una maratón. Los jóvenes se miraron entre sí, sus corazones llenos de alivio y asombro. Habían escapado de la cabaña y las fuerzas oscuras que moraban dentro de ella, pero sabían que nunca volverían a ser los mismos después de lo que habían vivido. Decidieron dejar la cabaña y sus secretos en el pasado, pero el recuerdo de aquella noche terrorífica los perseguiría para siempre, recordándoles que algunas puertas no deberían abrirse, y que algunas verdades son mejor dejarlas en la oscuridad donde pertenecen.